Hola chicos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a conocer cómo se suman los vectores por el método analítico. El método gráfico nos provee muchos errores, a veces no sabemos utilizar los instrumentos, tenemos mala escala y muchas cosas que nos dan resultados a veces erróneos. Entonces nosotros tenemos que tener resultados exactos. Y por eso vamos a conocer la suma de vectores por el método analítico. Antes de empezar con la suma de vectores por el método analítico, nosotros tenemos que conocer la trigonometría. La trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría se encarga de el estudio de los triángulos. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en un triángulo en específico, el cual va a ser el triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, el cual va a ser este, y tiene dos ángulos agudos, o sea, menores de 90 grados. En el triángulo rectángulo nosotros vamos a conocer sus tres lados, el cual los vamos a llamar catetos, pero hay un lado que va a ser más largo o más grande que los otros dos, el cual lo vamos a nombrar como la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, que no se nos olvide. Ahora, ¿por qué nos interesa estudiar la trigonometría antes de entrar a la suma de vectores por el método analítico? Por las funciones trigonométricas. Nosotros tenemos que conocer las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo respecto a sus ángulos. Vamos a conocer tres funciones, el cual vamos a llamar seno del ángulo, o la función seno va a ser igual a la relación de dos lados. ¿Y cuáles van a ser esos dos lados? Va a ser el cateto opuesto partido la hipotenusa. La hipotenusa es más obvio, o ya sabemos que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Pero, ¿cuál es el cateto opuesto? Porque ya dijimos que los otros dos lados, además de la hipotenusa, se van a llamar catetos. Pero, ¿cuál es el cateto opuesto? Acá voy a colocar algo esencial, que va a ser cateto opuesto al ángulo. Entonces, ya conociendo cateto opuesto al ángulo, nosotros vamos a ubicarnos donde está el ángulo. El ángulo está presente acá, entonces el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, es el lado que está al otro lado del ángulo. Entonces, nuestro cateto opuesto va a ser este. Y la hipotenusa ya sabemos que es el lado más largo de un triángulo rectángulo. La función coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente partido hipotenusa. La hipotenusa ya la conocemos, pero ¿cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente al ángulo. Otra vez nos ubicamos donde está el ángulo y vemos que el cateto adyacente es el que va a estar unido al ángulo. En este caso tenemos dos lados que están unidos al ángulo, que va a ser H y va a ser este cateto. H se va a llamar H es la hipotenusa, entonces la descartamos porque ya sabemos que es la hipotenusa. Entonces el lado que nos sobra es este lado, que sería el horizontal. Ese va a ser nuestro cateto adyacente. Siempre cuando queremos encontrar cuáles son los catetos adyacentes, opuestos, nos ubicamos dónde está el ángulo y así tomamos ese ángulo de referencia para encontrar cada cateto opuesto, cada cateto adyacente. Ahora, la tercera función que nosotros vamos a conocer es la función tangente del ángulo. La tangente del ángulo es la relación entre dos lados, el cual va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cateto opuesto al ángulo, cateto adyacente al ángulo. Entonces, nosotros tenemos que conocer dónde está el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo. Siempre cuando queremos encontrar una función trigonométrica, nosotros nos ubicamos dónde está el ángulo de referencia y allí encontramos los catetos opuestos adyacentes. Ahora, hay una ley fundamental en trigonometría, que es la suma de todos los ángulos internos de un triángulo, siempre va a ser 180 grados. Así como tengo... Esta es una letra del alfabeto griego, que la vamos a llamar teta. Y esta también es una letra del alfabeto griego, que la vamos a llamar alfa, y por último beta. Estas son las formas de simbología de un ángulo.
Entonces, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo, cualquier triángulo, va a ser 180 grados. Ahora que ya sabemos algo de trigonometría, procedemos a empezar a conocer cómo se realiza la suma de vectores de la forma analítica. Componente de un vector. Cualquier vector puede estar representado a través de sus componentes. Pero antes de empezar a conocer la componente de un vector, recordemos cómo nosotros graficamos o representamos un vector. Como podrán darse cuenta, yo tengo graficado un vector que está en mi plano cartesiano. Este vector tiene una dirección y tiene una magnitud. Recordemos que la magnitud es la longitud del vector. Entonces, ¿a qué nos referimos con componente de un vector? Cualquier vector tiene una proyección tanto en X como en Y. ¿Qué es lo que quiere decir una proyección? Que cualquier vector tiene que moverse en X y también Y para llegar a este punto. Tiene que tener un movimiento. En este caso, su movimiento va a ser vertical, va a ser en Y, y su movimiento va a ser horizontal, que va a ser X. A esto se le llama proyecciones. Pero a las proyecciones también las vamos a conocer como componente de un vector, que es lo que compone a un vector. Su movimiento en X y su movimiento en Y. Este vector no solo está en un eje, sino que se mueve simultáneamente en X y en Y. Conozcamos cómo se va a llamar cada proyección del vector. En este caso, su proyección en vertical lo vamos a conocer como componente en y su proyección en X horizontal lo vamos a conocer como componente en X. Chicos, en este caso es fundamental que nosotros conozcamos las componentes porque este método de sumar vectores de la forma analítica vamos a utilizar los componentes y además va a ser una suma de vectores algebraica. Entonces, conozcamos cómo podemos encontrar cada componente, porque si hay una fórmula de cómo encontrar cada componente. A partir de las razones trigonométricas podremos encontrar las componentes de un vector. Vamos a saber o vamos a ver cómo se encuentra la componente en Y. A esta componente en Y la vamos a simbolizar como A en Y. A sub Y, que va a ser la componente en Y. Esto es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. La componente en X es igual a, simbólicamente lo vamos a encontrar como A sub X. En este caso, vamos a encontrar la componente en X a través de la siguiente fórmula. La magnitud del vector por el coseno del ángulo. Estas son las dos formas de cómo nosotros podemos encontrar las componentes en X o las componentes en Y. Como podemos darnos cuenta, esto es a base de las funciones trigonométricas, porque acá se está formando un triángulo rectángulo. Como estamos viendo, nuestro vector está graficado en nuestro plano cartesiano. Recordemos que en álgebra, cada vez que tomamos un término, siempre lo vamos a tomar con su signo. En este caso, en la suma de vectores, analíticamente, los signos de cada componente van a tener mucha influencia sobre nuestros cálculos. Recordemos cómo podemos nombrar cada cuadrante. Empezamos acá. Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y por último, el cuarto cuadrante. Acá, chicos, vamos a conocer cuáles son los signos de cada componente dependiendo en qué cuadrantes está. Podemos notar que este vector está en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, ¿cuáles son los signos de Y y X? Como podremos darnos cuenta, este vector está presente en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, Y es positiva y X es positiva. Entonces, podemos decir acá
que la componente en y va a ser igual a positivo y la componente en x va a ser igual a positivo. Pasemos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante podemos notar que si un vector estuviera presente acá, los signos de cada componente serían los siguientes. A sub y, o la componente en y, sería igual al signo del eje y, que sería positivo. Y a sub x, que sería la componente en x, podemos notar que si un vector estuviera presente acá, se estaría moviendo en el eje x negativo. Entonces el signo de su componente va a ser negativo. Tenemos el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, si un vector estuviera presente en el tercer cuadrante, las componentes de ese vector serían los siguientes. A en y, o la componente en y, como podemos notar, si un vector estuviera presente acá, se estaría moviendo en menos y. Entonces la componente en y va a ser negativo y la componente en x va a ser también negativo, porque se estaría moviendo en menos x. Y por último tenemos el cuarto cuadrante. Si un vector estuviera presente acá, ¿cuáles serían los signos de sus componentes? A en y sería igual a ¿cuál? ¿En qué eje se estaría moviendo un vector que estuviera presente en el cuarto cuadrante? Podemos darnos cuenta que se estaría moviendo en un eje menos y, entonces su componente en y va a ser negativo y su componente en x va a ser igual a positivo, porque se estaría moviendo en x positiva. Y aquí, chicos, podemos darnos cuenta que es esencial que nosotros ubiquemos dónde está el vector y también vemos cuáles son los signos de las componentes del vector. Recordemos, en el primer cuadrante este vector se está moviendo en x positiva y en y positiva, entonces sus componentes van a tener signos positivos. En el segundo cuadrante podemos notar que si un vector estuviera presente acá, se estaría moviendo en y positiva, pero en x negativa. Entonces, esos son los signos que van a tener sus componentes. Y en el tercer cuadrante podemos notar que se estaría moviendo el vector en x negativa en y negativo. Entonces los signos de sus componentes van a ser negativo, negativo. Y por último tenemos si tuviéramos un vector que se estuviera moviendo en el cuarto cuadrante, los signos de sus componentes serían negativo, positivo. ¿Por qué? Porque se estaría moviendo en el eje y negativo, pero en el eje x positivo. Así que estos son los signos de sus componentes. Nosotros tenemos que memorizarnos cuáles son los signos de las componentes de los vectores dependiendo en qué cuadrante se ubiquen. Conociendo esto, podemos empezar a saber cómo encontramos la resultante. La resultante es igual a la raíz del componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y el ángulo es igual a la cotangente de la componente en y dividido la componente en x. Esas son las formas o las fórmulas de cómo nosotros podemos encontrar la resultante y el ángulo de la resultante. Recordemos que la resultante es el total de la suma de los vectores y el ángulo es la dirección de la resultante. Chicos, se preguntarán que ¿cómo encuentro cotangente? En cotangente lo que vamos a hacer es tomar nuestra calculadora. En la calculadora, como podrán ver, podemos colocar Shift y donde dice tangente, tenemos que presionar tangente y podrán ver que sale tangente menos 1. A eso se le va a llamar cotangente. Y esa es la forma en cómo ustedes van a encontrar cotangente en su calculadora. Presionan Shift, después tangente y allí obtienen cotangente. Y después ingresan el cociente de la división de la componente en y entre la componente en x. Y allí van a encontrar el ángulo de la dirección de la resultante. Espero que hayan
comprendido eso. Por cualquier duda me lo pueden consultar. Chicos, en la suma analítica de los vectores, nosotros vamos a encontrar una estrategia que se los dejo a continuación.